Buenas tardes. Para el trabajo del día de hoy de negociación y manejo del conflicto, veremos en la actividad número 3 un caso particular. Soy el capitán Javier Olarte Duarte del Ejército Nacional. Me desempeño en la aviación del Ejército como comandante de sección de control calidad del Batallón de Mantenimiento de Aviones. Vamos a ver como descripción de la negociación del conflicto, vamos a tomarlo por pasos. Estos pasos o estas divisiones se toman desde una manera desde el punto de la investigación, unos antecedentes, cómo está estructurado más o menos, a dar un ejemplo de la estructuración organizacional, en el análisis del tema de caso del conflicto y por último vamos a ver una reflexión de la evaluación. Por primera medida, para contextualizarnos de este marco organizacional de la unidad, con quién lo conforma, cuál es el funcionamiento y a qué se dedica, explicaremos brevemente el entorno de la organización para luego pues, concentrarnos en este caso personal. El Batallón de Mantenimiento es orgánico de la División de Aviación Asalto Aéreo. Tiene como misión efectuar mantenimiento a los aviones que tiene la fuerza de manera ágil, oportuna y para que salga con excelentes condiciones de navegabilidad. La estructura organizacional, el batallón de mantenimiento está organizado por el comandante o en este caso el gerente de la organización y está organizado también en unas secciones o departamentos que conforman la unidad, que hacen integrar y que se conforman para el cumplimiento de la misión. Uno de estos que está directamente relacionado con el comandante del batallón en la parte de sección del control calidad. Eh, también para contextualizarnos, el Ejército Nacional está dividido o está conformado por oficiales, suboficiales, soldados y personal civil. Entre cada una de estas divisiones de los grados hay diferentes niveles de que ellos se conforman. Entre los oficiales y el grado que aparte de la persona que se encuentra como gerente es un señor teniente coronel y él es el máximo representante y el que da obviamente la cara hacia el comando superior, todas las acciones que se derivan de la parte de recursos humanos, de la parte del mantenimiento de los aviones. Eh, de ahí sigue el segundo comandante, que es el ejecutivo, que ya es un de grado mayor, y están ya capitanes, tenientes, que conforman la parte ya operativa de la unidad. La parte operativa, en la parte operativa se encuentran señores suboficiales, y los señores suboficiales son los que están encargados de la parte técnica, la parte operativa de la unidad. En la parte de la oficina de sección de control calidad es la que se encarga de toda la parte del control, de la parte de cuál es en su organización, cuál es la oficina de aseguramiento de la calidad del producto, del mantenimiento que realizamos. Está conformada por inspectores. Estos inspectores son los suboficiales más antiguos y para tener una de las características de cada uno de ellos, eh, tenemos que son los suboficiales que se encuentran más antiguos en la unidad, están entre edades entre 40 a 45 años, son los que proveen más experiencia y tienen también unas habilidades técnicas, experiencia, pericia en el conocimiento de cada uno de sus equipos para el mantenimiento. Entonces, esta oficina se dedica es al aseguramiento de la calidad del producto, el producto final que nosotros desarrollamos. Mm, Anteriormente, ya al caso del tema del análisis del conflicto, anteriormente esa oficina o las personas que lo conformaban eran los mismos oficiales que con esa misma antigüedad eh, tenían más o menos como
el control, el control de cada uno de los procesos que se realizaban y rendían cuentas directamente al comandante de la unidad. Esto también hacía que los que se encontraban, los jefes que se encontraban en ese momento, no pusieran obviamente problema porque es una de las bases que tiene la unidad, esta persona de control calidad y todas las situaciones de personal, de felicitaciones, de reconocimientos, de problemas técnicos en las aeronaves, todo eso, todo era canalizado directamente al comandante, donde a veces el jefe de esa misma sección se veía interrumpido o se veía limitado a las decisiones que pudiera tomar para con los superiores. Esto hacía que existieran diferencias y generando como un poco más de mayor poder a esas personas que se conformaban en esa sección. Por decisiones del mando me asignan a esta unidad, a esta sección, y empiezo a transformar un poco con la parte del mando del ejército que se le otorga. Todas las decisiones que se encaminaban hacia la parte de mantenimiento y los que se derivaban o las partes inherentes del mantenimiento del personal y administrativo, que fueran canalizadas obviamente por el jefe de la sección y este llevarlas al comandante como es la forma adecuada de cómo está organizado el ejército. Empezaron a haber unas diferencias, empezaron a existir una serie de conflictos entre las personas que conforman allí, los oficiales y el comandante, en este caso, pues, quien les habla, y así se veían limitados en su mando, en su poder que tenían para poder tomar las decisiones. Mm, Esto pasó más o menos en un transcurso de 6 meses a un año. Existían roces porque se ponían de presente muchas actuaciones que ellos la hacían sin informar a su jefe inmediato. De así esos roces entonces empezaron a acrecentarse hasta que se tomó ya como la parte de la evaluación y como en la síntesis, bueno, ¿qué pensamos hacer? Una de las soluciones del conflicto fue del inconveniente, generar un poco más de liderazgo y decidí que no era oportuno pues responder esos juicios, esas malas emociones que en un momento se existían y estos casos profesionales tenían que empezar a separarse, tenían que delimitarse y estas acciones tenían que realizarse de una de las partes personales a las partes profesionales. De ahí pues empecé como un estilo como más gerencial, más cotidiano a una parte de la vida civil. Bueno, que si yo estuviera por fuera, de la institución o del ejército, de la milicia, qué tendría que hacer o cómo me podría yo desempeñar ante estas situaciones de conflicto. Pues lo único que tuve fue, dije, bueno, voy a centrarme más a la parte del ser humano. Voy a hacer una integración más de las personas en la misma sección y a pesar de que eran subalternos míos, tomé la determinación de que tenía que escucharlos, que hacer un diálogo o una charla entre ellos mirando cuáles eran sus puntos de vista, cuáles eran sus expectativas personales, profesionales y cómo veía el clima organizacional en la oficina, pues para poder mejorar y atender a solucionar esas inconformidades que se presentaban y pues si así lo hice. El resultado de esta situación fue, pues cada uno de ellos evalué y hice reflexiones acerca de cómo se estaba manejando las situaciones interpersonales y profesionales en la oficina. Fue muy gratificante y muy positiva la solución de este conflicto, ya que las vías que podía dar, sabiendo de que habían diferencias entre el superior y el subalterno, entre el jefe y el operario, la tomé como la parte más humana, más administrativa, más gerencial y los uní más como seres humanos y con las capacidades que cada uno de ellos demandaban y poderlas explotar hacia un mismo fin. De esto hice no solamente que fuera un grupo de trabajo, sino que fuera más bien un equipo de trabajo reunido en pro
de un mismo camino hacia una misma meta, eh, siendo un líder más ejemplar y dándoles también una participación, un liderazgo también más participativo para poderlos hacer interaccionar en la unidad, que todos teníamos el mismo voz, la misma voz, las mismas intenciones y por fuera de las situaciones que se han presentado, todo para el cumplimiento de los mismos objetivos, logrando así también concertar mejores ideas, mejores oportunidades, incluso incentivamos más participaciones extralaborales donde realizamos más integraciones por fuera de la unidad, eventos deportivos, eventos familiares, todo con el fin de unir más, hacer estos los lazos más arraigados y fortalecernos como comunidad, como sección. Tanto así que las demás secciones del batallón también tomaron esto como de ejemplo, las empezaron la empezaron a desarrollar en cada una de estas y la unidad empezó a mejorar. Se empezó a tener un mejor nombre, todas las actividades que se hacían, inclusive ya se hacían actividades a nivel organizacional de toda la empresa, se fortalecían aún más y todo en pro del cumplimiento de la misión asignada, que era mejorar el mantenimiento y la disponibilidad de nuestras aeronaves para la aviación del ejército y para las operaciones que realiza la institución a lo largo y ancho del país. Muchas gracias.